Ella le pidió el divorcio al jefe de la mafia. 10 minutos después, todas las salidas estaban cerradas. Toma exactamente 10 segundos entregarle a un monstruo un papel que va a arruinar su vida. Le toma exactamente 10 minutos recordarte por qué es el monstruo. Ella no gritó cuando le entregó al jefe de la mafia los papeles del divorcio. Él no gritó cuando los leyó. Pero 10 minutos después, cuando ella caminó hacia el elevador, el teclado murió. La escalera se cerró con llave. El penthouse se convirtió en una bóveda. Y ella se dio cuenta, no te divorcias de un rey. Simplemente vas a la guerra. El sobre de Manila estaba sobre el escritorio de caoba como una pistola cargada. Clare lo miró fijamente. Trazó el borde deshilachado del papel con una uña mordida hasta la carne. Afuera de los ventanales de piso a techo, el horizonte de Chicago era una mancha de gris y morado amoratado, con la lluvia rayando el vidrio en implacables láminas pesadas. El penthouse estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. Una tumba de 60 millones de dólares suspendida a 80 pisos sobre una ciudad que su esposo poseía. Escuchó el pesado golpe de las puertas principales abriéndose. El sonido viajó por el largo corredor enlosado en mármol, seguido por el murmullo bajo de voces. Damián y su sombra, Pali. Un momento después, pasos pesados se acercaron al estudio. Clare no se puso de pie. Permaneció en el sillón de cuero enorme, con las rodillas apretadas juntas, con la postura rígida. Vestía un suéter gris simple y ropa de mezclilla desteñida de antes. Ropa que no pertenecía en una habitación decorada con cuero italiano importado y pinturas al óleo originales. La pesada puerta de roble se abrió de par en par. Damián entró. Se veía exactamente como siempre, exhausto, impecable y peligroso. Su traje oscuro estaba húmedo en los hombros por la lluvia. Se estaba aflojando la corbata de seda con una mano mientras arrojaba un teléfono desechable sobre una mesa auxiliar con la otra. No la miró de inmediato. Caminó directo hacia el bar húmedo en la esquina, tomó un vaso de cristal y sirvió 3 dedos de líquido ámbar. El tráfico en la Kennedy estaba paralizado, dijo, con la voz un barítono bajo y rasposo. Tomó un sorbo, cerrando los ojos por una fracción de segundo. Tomó 2 horas volver de los muelles. Dime que tuviste un mejor día. Finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos, un azul pálido y desteñido, captaron la luz tenue de la lámpara del escritorio. Bajaron de su rostro hacia el sobre de Manila descansando en el centro de su carpeta secante impecable. Damián se detuvo. El vaso en su mano se quedó perfectamente quieto. No preguntó qué era. Un hombre que había sobrevivido 3 intentos de asesinato y 2 acusaciones federales no hacía preguntas estúpidas. Caminó alrededor del escritorio, con sus movimientos lentos, deliberados. Dejó su bebida, con el tintineo del cristal contra la madera sonando como un disparo en la habitación silenciosa. Recogió el sobre. Deslizó su pulgar bajo la solapa, rompiendo el sello delgado, y sacó los documentos blancos y crujientes. Clare dejó de respirar. Observó sus ojos rastreando a través de la tinta negra. Esperó la explosión. Esperó que el vaso se hiciera pedazos, que el pesado escritorio de caoba se volteara, la furia rugiente que mantenía a todo el bajo mundo del medio oeste despierto por las noches. Nada pasó. Damián leyó la primera página, después la segunda. Su rostro era una máscara de piedra fría y aterradora, con un músculo en su mandíbula temblando. Una vez, 2 veces. Colocó los papeles de vuelta sobre el escritorio, alineándolos perfectamente con el borde de la carpeta de cuero. Tomó su bebida, dio otro sorbo lento, y se recargó contra el borde de la madera de caoba, cruzando los tobillos. Diferencias irreconciliables, murmuró. Las palabras sabían planas en el aire pesado. Sí, dijo Clare. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta, odiando la debilidad, y se obligó a sostener su mirada. Ya firmé mi parte. Mi abogado tiene copias. ¿Tu abogado? Repitió Damián. Un fantasma de una sonrisa jugó en la comisura de su boca, pero no llegó a sus ojos. ¿Qué abogado es lo suficientemente valiente como para presentar esto, Clare? Dime su nombre. Se aclara la garganta, gustaría enviarle una canasta de frutas. No hagas eso, Damián, se puso de pie. Sus piernas se sentían huecas, pero bloqueó las rodillas. No conviertas esto en una amenaza. Se acabó. Sabes que se acabó. No hemos sido un matrimonio en 3 años. Solo somos 2 personas rondando la misma casa como fantasmas. Él la miró. Realmente la miró.
Absorbió el suéter desteñido, la falta de maquillaje, las ojeras oscuras magullando la piel bajo sus ojos, el costo físico de amar a un hombre cuya vida estaba construida sobre la violencia. ¿Quieres salir?, dijo tranquilamente. Quiero respirar, respondió ella. Quiero despertar y no preguntarme si el hombre durmiendo a mi lado va a ser arrestado, o baleado, o si voy a tener que fregar sangre de sus puños antes de que la mucama lo vea. Damián no titubeó. Solo hizo girar el licor en su vaso. Te mantuve a salvo. Me mantuviste en una jaula. Ella caminó hacia la puerta, deteniéndose apenas a unos metros de él. Su aroma, lluvia, colonia costosa. Y el filo metálico del aire frío hicieron que su estómago se retorciera. Me voy, Damián. Voy a llevarme una sola bolsa. No quiero tu dinero. No quiero las propiedades. Solo quiero mi nombre de vuelta. Damián la miró fijamente. Sus ojos azul pálido eran completamente indescifrables. Una bolsa, dijo con voz plana. Sí. Tomó un último sorbo de su whisky, tragándolo. Puso el vaso vacío sobre el escritorio. Maneja con cuidado, dijo. Clare parpadeó. La respuesta estaba tan completamente desprovista de emoción que se sintió como un golpe físico. Sin argumento, sin negociación, solo una liberación fría y despectiva. Un dolor repentino y patético floreció en su pecho. El último suspiro moribundo de una historia de amor de 10 años terminando con un encogimiento de hombros descuidado. Ella tragó saliva con dificultad, asintiendo una vez. Adiós, Damián, se dio vuelta y salió del estudio. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto que Damián no estaba mirando su espalda retirándose. Estaba mirando el panel de seguridad digital montado en la pared junto a su escritorio. Clare caminó por el corredor, con sus botas hundiéndose en la alfombra afelpada que absorbía el sonido. Su corazón latía un ritmo frenético contra sus costillas. Fue demasiado fácil. Apartó el pensamiento. Toma el viento, se dijo a sí misma. Solo sigue caminando. Entró a la suite principal. Era masiva, fría y completamente impersonal. La cama estaba perfectamente hecha. Ignoró el closet walk-in que albergaba cientos de miles de dólares en vestidos y zapatos de diseñador. En cambio, fue hacia la pequeña bolsa de lona de cuero que había empacado horas antes, metida detrás de un pesado sillón de terciopelo. Contenía 2 pares de jeans, algunas camisas, su pasaporte, y $3,000 en efectivo que había estado desviando de las compras del supermercado durante 6 meses. Se colgó la correa sobre el hombro. Era pesada, pero se sentía como lo más ligero que había cargado en una década. Salió de la habitación, pasando la enorme sala de estar con su vista panorámica de la tormenta afuera. Se dirigió directo hacia el vestíbulo privado. El penthouse ocupaba todo el piso superior, accesible únicamente por un elevador privado que requería una huella dactilar y un código de 6 dígitos. Clare se acercó al panel de acero cepillado. Presionó su pulgar contra el lector de vidrio. Bip. La pequeña pantalla LED destelló verde. Tecleó su código. 14.988. Nada pasó. Clare frunció el ceño. Se limpió el pulgar en su suéter y lo presionó contra el vidrio de nuevo. Luz verde. Tecleó los números con más fuerza. La pantalla parpadeó. Después la luz verde cambió a un carmesí sólido y duro. Acceso denegado. Un escalofrío frío de terror empezó en la base de su cuello. Presionó el vidrio de nuevo. Acceso denegado. Falla del sistema, murmuró en voz alta, aunque su voz temblaba. Se apartó del elevador y caminó rápidamente hacia la salida de emergencia al final del pasillo. Por ordenanza de la ciudad, no podía cerrarse con llave desde adentro. Llegó a la pesada puerta de acero. Sujetó la barra antipánico y presionó su peso contra ella. No se movió. Clare empujó más fuerte, con sus botas resbalando ligeramente sobre el piso de mármol pulido. Vamos, siseó. Golpeó la barra metálica con el talón de la mano. La densidad pesada e inmóvil del acero sólido resonó de vuelta hacia ella. Levantó la vista. Sobre el marco de la puerta, un grueso cerrojo magnético rectangular estaba atornillado al metal. Una pequeña luz roja sin parpadeo brillaba ominosamente en el corredor tenue. Activado. El aire en sus pulmones de repente se sintió delgado. Se dio vuelta. El silencio del penthouse la presionaba, pesado y sofocante. No era una falla. El sistema de seguridad del edificio estaba conectado directamente al marco principal, controlado exclusivamente por el panel en el estudio de Damián.
10 minutos. Habían pasado exactamente 10 minutos desde que le entregó los papeles. Su mano empezó a temblar. El miedo que había mantenido suprimido durante semanas burbujeó, ácido y afilado, pero rápidamente fue tragado por una repentina oleada cegadora de ira. El descaro, el control absolutamente arrogante. Dejó caer su bolsa de lona al suelo. Golpeó el mármol con un fuerte estruendo. Clare marchó de vuelta por el corredor, con sus botas haciendo clic fuerte ahora, completamente desprovista de vacilación. Cruzó la sala de estar, ignorando la tormenta rugiendo contra el vidrio, y se dirigió directo de vuelta hacia las pesadas puertas de roble del estudio. Estaban cerradas. No tocó. Sujetó la manija de bronce, la giró, y empujó la puerta abierta. Damián no se había movido. Todavía estaba de pie junto al escritorio, apoyado contra el borde, con los tobillos cruzados. Se había servido una segunda bebida. El sobre de Manila todavía estaba perfectamente cuadrado sobre la carpeta de cuero. Levantó la vista mientras ella entraba irrumpiendo. Su expresión estaba completamente en blanco. El elevador está cerrado, dijo Clare, con la voz tensa, vibrando con una rabia que trataba desesperadamente de controlar. Lo sé, dijo Damián. Tomó un sorbo de su whisky. La escalera de incendios está sellada. Lo sé. Desbloquea las puertas, Damián. Miró el líquido ámbar en su vaso, observando la forma en que la lámpara del escritorio se refractaba a través del cristal. No. La sola sílaba quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Clare lo miró fijamente. Sintió la sangre corriendo en sus oídos. No puedes hacer esto. No puedes simplemente encerrarme aquí. Ya lo hice. Damián finalmente la miró. Sus ojos ya no estaban desteñidos. Estaban oscuros, enfocados, y aterradoramente claros. Me entregaste un papel, Clare. Un papel que dice que quieres disolver un contrato legal. Está bien. Los abogados pueden pelear por los activos, pero no vas a salir por esa puerta. Eso es secuestro. Damián soltó una risa corta y cínica. Fue un sonido áspero y rasposo. ¿Secuestro, Clare? Mira alrededor. Estás en tu propia casa. La tormenta afuera es severa. El sistema se cerró automáticamente por nuestra seguridad. Una trágica falla. Basta, gritó Clare. El volumen repentino de su propia voz la sorprendió, pero no le importó. Cruzó la habitación, deteniéndose a centímetros de él. Podía oler el whisky en su aliento, ver la barba incipiente en su mandíbula. Deja de hablarme como si fuera uno de tus soldados. Soy tu esposa. Exactamente, la voz de Damián cayó, bajando una octava, perdiendo el filo cínico, y reemplazándolo con algo infinitamente más peligroso. Eres mi esposa. Mía. No puedes simplemente empacar una bolsa y tomar un Uber a un motel en los suburbios. No puedes renunciar a esta vida. Me estoy ahogando en esta vida, señaló con un dedo temblando hacia el escritorio. ¿Crees que quiero irme? ¿Crees que esto es fácil? No he dormido toda la noche en 4 años, Damián. Cada vez que suena el teléfono, mi estómago se cae. Cada vez que cruzas esa puerta, reviso tus manos para ver de quién es la sangre. Nunca he traído la violencia a esta casa, contraatacó, con la voz un hierro frío. La violencia es esta casa. Clare se acercó más, con el pecho agitándose. Son las cámaras en el techo. Son los 4 hombres armados que me siguen a la tintorería. Es el hecho de que no tengo amigos, Damián, porque estoy aterrada de que tus enemigos descubran sus nombres y los usen para llegar a ti. Soy un fantasma. Vivo en un cementerio de $60 millones. La mandíbula de Damián se tensó. Dejó el vaso. Lentamente, descruzó los brazos y se puso de pie a toda su altura. Era una cabeza más alto que ella, ancho e imponente, una realidad física de la amenaza que representaba para el resto del mundo. Entró a su espacio. Clare no retrocedió. ¿Crees que el mundo exterior es más seguro? Preguntó tranquilamente, con la voz un rugido bajo. ¿Crees que si sales por esa puerta, mágicamente te conviertes en Jane Doe? ¿Crees que los rusos olvidan quién eres? ¿Crees que los federales eliminan tu expediente? Voy a desaparecer. No puedes. Se estiró hacia arriba. Clare se estremeció, un tic microscópico, pero se obligó a quedarse quieta. Él no la golpeó. Suavemente colocó un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Sus dedos estaban cálidos. Su toque sorprendentemente tierno contra el contexto violento de su conversación.
Eres Clare Costa. Cargas mi nombre. Eso te convierte en un blanco en el segundo que salgas de mi propiedad sin mi protección. Entonces déjame ir, susurró, con una ola repentina de agotamiento golpeándola. Déjame ir y protégeme desde lejos. Pon a tus hombres en las sombras. Pero déjame vivir. No, la palabra fue más suave esta vez, pero infinitamente más pesada. ¿Por qué? Una lágrima escapó, caliente y furiosa, recorriendo su mejilla. No se molestó en limpiarla. Si ya no me amas, si ni siquiera hablamos, ¿por qué estás haciendo esto? La mano de Damián bajó de su cabello a su mandíbula, con su pulgar limpiando la lágrima. Sus ojos estaban completamente enfocados en los de ella, despojando al frío jefe mafioso distante y revelando al hombre fracturado y obsesivo debajo. ¿Quién dijo que no te amo? Murmuró. No lo demuestras. Lo demuestro cada día que estás viva. Se inclinó más cerca, con su frente casi tocando la de ella. Construí un imperio para que nadie pudiera tocarte jamás. Masacré hombres que te miraron demasiado tiempo. Compré esta ciudad para que pudieras caminar por sus calles como una reina. ¿Crees que el amor son flores y citas, Clare? Mi amor es una fortaleza, y no voy a dejar que la derribes. Es una prisión, se atragantó ella. Llámalo como quieras. Damián retrocedió, con el momento tierno evaporándose tan rápido como había llegado. Tomó su bebida de nuevo. Se aclara la garganta, estaba en control. Estaba de vuelta en su elemento. Los elevadores permanecen cerrados. Las escaleras permanecen selladas. Tienes libre acceso al penthouse. Pali va a dejar las compras en el vestíbulo de seguridad. Si quieres gritar, grita. Si quieres romper la porcelana china, rómpela. Pero no vas a salir de este piso. Clare lo miró fijamente, con la realidad de su situación asentándose en sus huesos como plomo. Se había preparado para la ira. Se había preparado para amenazas. No se había preparado para un asedio. No puedes mantenerme aquí para siempre, dijo, con la voz temblando, perdiendo su convicción. Damián miró el sobre de Manila sobre su escritorio. Se estiró, lo recogió, y caminó hacia la pequeña chimenea de piedra en la esquina del estudio. Encendió un mechero de plata, tocó la llama a la esquina del papel, y observó cómo prendía. Dejó caer el sobre ardiendo sobre el hogar de piedra fría. Obsérvame, dijo. 72 horas. Eso fue lo que tomó para que la pura escala de su confinamiento penetrara a través de la adrenalina. Clare había pasado el primer día en un borrón de energía maniática e inútil. Lanzó un pesado sujetalibros de latón contra los ventanales de piso a techo en la sala de estar. Rebotó contra el vidrio reforzado a prueba de balas con un golpe patético, dejando un rasguño superficial que María, la ama de llaves, que ya no venía, habría pulido en segundos. Arrancó la línea telefónica de la pared. Encontró el router en el closet de servicio y lo aplastó con el tacón de una bota de montar, solo para descubrir que una red secundaria conectada por cable se activó de inmediato, redirigiendo todas las comunicaciones directamente al servidor encriptado de Damián. Era un fantasma acechando una fortaleza digital. Para el tercer día, el silencio se convirtió en un peso físico. El penthouse, usualmente un lugar donde simplemente existía, se expandió en una geografía infinita de espacio muerto. Damián no se fue. Orquestó su imperio desde el estudio. Las pesadas puertas de roble se quedaban entreabiertas lo suficiente para que ella escuchara el rugido bajo y constante de su voz en llamadas internacionales. Hablaba en italiano rápido, ruso afilado, e inglés plano y sin emoción. Estaba manejando embarques, autorizando violencia, moviendo millones de dólares, todo mientras estaba completamente atrapado en la misma jaula que ella. Actuaba como si nada hubiera cambiado. Y eso era lo que verdaderamente la enloquecía. Cada mañana a exactamente las 7, emergía del cuarto de huéspedes que había reclamado. Vestía una camisa de vestir crujiente, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, pantalones oscuros y una funda de hombro. Hacía café en la cocina. Servía 2 tazas. Dejaba la de ella en la isla de mármol. Cada mañana, Clare observaba desde las sombras del pasillo mientras el vapor subía de la taza de porcelana. Cada mañana, esperaba hasta que él regresara a su estudio antes de caminar hacia la cocina, tomar la taza, y verter el costoso café oscuro recién tostado por el fregadero de acero inoxidable. La única prueba de que el mundo exterior todavía existía era el vestíbulo de seguridad. Era una pequeña cámara hermética entre el elevador privado y las puertas principales del penthouse. A mediodía cada día, la puerta interior se cerraba.
El elevador tintineaba. Pasos pesados resonaban en el pequeño espacio. El crujido de bolsas de papel, el golpe suave de una caja pesada asentándose. Después las puertas del elevador se cerraban, el cerrojo exterior se activaba, y la puerta interior hacía clic al abrirse. En el cuarto día, Clare estaba de pie junto al vestíbulo, esperando el clic. Cuando sonó, abrió la puerta. 3 bolsas de papel café estaban en el suelo. Comestibles, los productos básicos que usualmente compraba junto con cosas que nunca pidió, peonías frescas, una caja de trufas de una tienda en el Gold Coast. Miró las flores fijamente. Sus brillantes pétalos rosados se veían obscenamente alegres contra la fría pizarra gris del piso. Damián apareció al final del pasillo. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí, una sombra contra la iluminación empotrada, observándola. Clare se agachó. Recogió las bolsas con el pan, la leche, los productos frescos. Dejó las flores y el chocolate en el suelo. Pasó junto a él hacia la cocina, con su hombro rozando su pecho, y empezó a guardar la comida. El zumbido del refrigerador Sub-Zero era el único sonido entre ellos. Los griegos están exigiendo un porcentaje más alto en los envíos del puerto, dijo Damián, con la voz casual, como si estuviera discutiendo el clima. Se recargó contra la isla, observándola empujar agresivamente un cartón de huevos hacia un estante. Les dije que si detienen el cargamento, voy a hundir sus barcazas en el canal. Clare cerró de golpe la puerta del refrigerador. Se volvió hacia él, sujetando, se aclara la garganta, el borde del mostrador de mármol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No me importan los griegos, Damián, dijo, con la voz un siseo bajo y rasposo. No me importa el puerto. No me importa tu dinero. Antes escuchabas, observó. Antes pensaba que era solo un empresario con bordes ásperos, replicó ella. Tenía 22 años y era estúpida. Ahora sé que eres solo un matón en un traje de $5,000. Un músculo se contrajo en su mandíbula. El insulto aterrizó, pero él lo absorbió, con su rostro suavizándose de vuelta en esa aterradora máscara en blanco. La cena es a las 8, dijo. Preferiría comer vidrio. Le voy a decir a Pali que suba algunos fragmentos con la entrega de mañana. Damián se apartó del mostrador. A las 8, Clare. En la mesa. Se alejó caminando. Clare se quedó de pie en la cocina, con el pecho agitándose, luchando contra el repentino impulso infantil de gritar hasta que su garganta sangrara. No lo hizo. Esperó hasta las 8, tomó un plato de fiambres, y se encerró en el baño principal. Se sentó en el piso de losa con calefacción, comiendo en la oscuridad, escuchando el tintineo amortiguado de plata contra porcelana desde el comedor por el pasillo. Él estaba comiendo solo en una mesa construida para 12. Ella estaba comiendo en el piso de un baño. El desgaste era mutuo. Ambos se estaban desangrando. Él solo fingía que no sentía la herida. La ilusión de control total se agrietó en el 8º día. Sucedió a las 2:14 de la madrugada. Clare estaba despierta. El sueño se había convertido en algo fracturado y esquivo. Yacía en el centro de la enorme cama king, mirando las sombras jugando a través del techo abovedado. Afuera, la ciudad estaba inquietantemente silenciosa, con una gruesa capa de niebla rodando desde el lago Michigan y tragándose los rascacielos debajo de ellos. Entonces el zumbido bajo del sistema back del Penthouse murió abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío pesado y sofocante. Un segundo después, el reloj digital en la mesita de noche se puso negro. La luz ambiental del pasillo desapareció. Apagón. Clare se sentó, sujetando el edredón contra su pecho. El edificio tenía 3 generadores de respaldo redundantes. Se suponía que debían activarse sin problemas dentro de 1 milisegundo de la falla de la red. 10 segundos pasaron. La oscuridad permaneció absoluta. Un clank mecánico resonó a través de las paredes. Fue pesado, metálico, y profundo dentro del núcleo del edificio. Los cerrojos magnéticos. Cuando el sistema perdía toda la energía auxiliar, los protocolos de seguridad contra incendios exigían que los cerrojos magnéticos se desactivaran. La puerta de la jaula estaba abierta. Clare se quitó las cobijas de encima. Sus pies descalzos golpearon la madera fría. No tomó su bolsa. No tomó zapatos. Simplemente se movió, impulsada por puro instinto sin adulterar. Salió disparada de la suite principal, navegando el pasillo completamente oscuro de memoria,
corriendo su mano a lo largo del papel tapiz de seda para mantener su orientación. Llegó al vestíbulo. La pesada puerta de acero contra incendios al final del pasillo era un rectángulo más oscuro contra la penumbra. Estrelló sus manos contra la barra antipánico. Cedió. La puerta chirrió abriéndose, derramando el aire viciado y polvoriento de la escalera de concreto hacia el lujoso pasillo. Lo había logrado. Estaba afuera. Una mano se cerró sobre su boca. Clare gritó contra una palma cubierta de guante de cuero, con sus extremidades sacudiéndose violentamente. Un brazo sólido e inmóvil se envolvió alrededor de su cintura, levantándola del suelo. Pateó hacia atrás con su talón descalzo, conectando con una espinilla sólida, pero el cuerpo detrás de ella ni siquiera se estremeció. Silencio, siseó una voz en su oído. Damián. La dejó caer al suelo instantáneamente, empujándola contra la pared detrás de una gruesa columna de mármol. Ella jadeó por aire, con el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Él vestía pantalones tácticos oscuros y una camiseta negra. Incluso en la oscuridad, podía ver el acabado mate opaco de la pistola con silenciador en su mano derecha. Cortaron las líneas duras en el sótano, susurró Damián, con la voz apenas un aliento. No la estaba mirando. Sus ojos escaneaban la puerta abierta contra incendios. Los generadores están muertos. Es un trabajo interno. Alguien les dio el esquema. ¿Quién? Respiró Clare, con el terror sobreponiéndose instantáneamente a su ira. No importa ahora mismo. Damián metió la mano en la cintura de sus pantalones, sacó una pistola más pequeña y compacta, y la puso en sus manos. El metal era pesado y helado. El seguro está quitado. Apunta y jala. Si alguien entra por esa puerta que no sea yo, le vacías el cargador en el pecho. ¿Entiendes? Damián, no puedo. ¿Entiendes, Clare? Sus ojos pálidos se clavaron en los de ella en la penumbra. No había ningún esposo mirándola ahora. Era el depredador supremo acorralado en su guarida. Sí, susurró. Él no esperó. Se alejó de la columna, silencioso como humo, deslizándose hacia la puerta abierta contra incendios. Clare presionó su espalda contra el mármol, sujetando el arma con ambas manos. Su dedo descansaba peligrosamente cerca del gatillo. El silencio era agonizante. La niebla afuera se presionaba contra las ventanas, convirtiendo la ciudad en un vacío pálido y fantasmal. Un raspón de una bota sobre concreto. No de Damián. Venía de la escalera, lento, metódico. Una sombra se separó de la oscuridad de la puerta abierta. Era un hombre grande, vistiendo un chaleco táctico y cargando un rifle de asalto acortado. Entró al vestíbulo, con su arma levantada, escaneando el área. Clare dejó de respirar. El intruso dio un paso hacia la sala de estar, pasando la columna. Un disparo amortiguado rompió el silencio. El hombre se sacudió hacia adelante mientras dos balas de punta hueca lo alcanzaron en el lado del cuello. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Colapsó sobre el piso de mármol con un pesado golpe húmedo, con su rifle traqueteando inútilmente lejos. Damián salió de las sombras de la escalera. No revisó el cuerpo. Inmediatamente giró, apuntando su arma hacia arriba de las escaleras de concreto. «Despejen el piso», gritó una voz desde un piso abajo, resonando hacia arriba por el hueco. «Muévanse, muévanse». «De vuelta al estudio», ordenó Damián, sujetando a Clare del bíceps y levantándola. «Ahora». Corrieron. Detrás de ellos, la escalera estalló en caos. El rugido ensordecedor de disparos sin silenciador destrozó el silencio, con las balas devorando el yeso y el mármol del vestíbulo. Las paredes explotaron en nubes de polvo blanco. Damián la empujó hacia su estudio, cerrando de golpe la pesada puerta de roble y lanzando el cerrojo manual. No los mantendría fuera por mucho tiempo, pero compró segundos. Se movió hacia el gran escritorio de caoba, arrastrándolo hacia atrás. La masiva pieza de mobiliario gimió contra las tablas del piso mientras lo empujaba contra las puertas para barricarlas. «Métete a la caja fuerte», ladró, señalando hacia la bóveda de acero abierta escondida detrás de una masiva pintura al óleo. «No te voy a dejar aquí afuera», dijo ella, con la voz temblando. «Métete a la maldita caja fuerte, Clare». Las puertas de roble se sacudieron violentamente mientras algo pesado se estrellaba contra ellas desde el pasillo. «No», gritó de vuelta. Levantó la pequeña pistola, apuntándola directamente hacia la puerta. «Dijiste que estamos en esto juntos. Demuéstralo».
Damián la miró por una fracción de segundo. Sorpresa destelló a través de su rostro. Entonces las puertas de roble se astillaron hacia adentro, con la pesada madera gimiendo bajo la fuerza de un ariete, y el mundo se disolvió en ruido y fuego. El tiroteo duró menos de 60 segundos, pero se sintió como horas. Las puertas de roble cedieron. El escritorio se empujó hacia atrás un pie, dejando un espacio apenas lo suficientemente ancho para que un hombre se deslizara a través. El primer intruso lo intentó. Damián le disparó a través de la madera antes de que siquiera cruzara el umbral. El segundo hombre era más inteligente. Lanzó una granada de flash a través del espacio. ¡Abajo!, rugió Damián, tumbando a Clare al suelo detrás del pesado sofá de cuero. La granada detonó. Un destello cegador de luz blanca de magnesio quemó las retinas de Clare, seguido instantáneamente por un estruendo concusivo que succionó el aire de sus pulmones y dejó un timbre agudo y agonizante en sus oídos. Desorientada, tosiendo a través del humo acre, sintió a Damián moverse. Se puso de pie, inclinándose sobre el sofá, disparando a ciegas hacia la puerta llena de humo. El fuego de respuesta destrozó la tapicería de cuero a centímetros de la cabeza de Clare, cubriéndola de espuma y relleno sintético. Escuchó un gruñido, un sonido pesado y húmedo de impacto. Damián tropezó hacia atrás, cayendo sobre una rodilla. Siguió disparando, con la mano firme incluso mientras su cuerpo flaqueaba. Vació el cargador, con la corredera trabándose hacia atrás con un clic afilado. El silencio descendió de nuevo, pesado y espeso con el olor de pólvora quemada y alfombra chamuscada. Desde el pasillo, nada se movió. Un gemido bajo vino del hombre atrapado en la puerta, seguido por el sonido húmedo y gorgoteante de un pulmón llenándose de sangre. Después quietud. Clare salió gateando de detrás del sofá. Sus oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar su propia respiración. La luz roja de emergencia en el estudio proyectaba un resplandor infernal sobre la destrucción. Las inestimables pinturas al óleo estaban hechas jirones. El escritorio de caoba estaba astillado. Damián estaba sentado en el suelo, recargado pesadamente contra la pared junto a la chimenea. Su arma descansaba sobre su muslo. Su mano izquierda estaba fuertemente cerrada sobre su costado derecho, justo debajo de las costillas. Sangre oscura y espesa se filtraba entre sus dedos, manchando el blanco impecable de su camisa. Clare se congeló. La pistola en su propia mano de repente se sintió como un peso de plomo. Esto era todo. La puerta estaba rota. Los hombres en el pasillo estaban muertos. Damián se estaba desangrando en el suelo. Todo lo que tenía que hacer era dejar caer el arma, caminar hacia afuera y tomar las escaleras. Tenía $3,000 en su bolsa. Podía desvanecerse en la niebla antes de que la policía siquiera descubriera cómo pasar las rejas a nivel de calle. Damián levantó la vista hacia ella. Su rostro estaba pálido, brillante de sudor frío, pero sus ojos estaban claros. Leyó la vacilación en su postura. Leyó el cálculo en sus ojos. No pidió ayuda. No suplicó. Simplemente recostó su cabeza contra la pared, cerrando los ojos, y exhaló un respiro largo e irregular. Vete, graznó. La palabra la golpeó más fuerte que el golpe físico de la explosión. Clare miró fijamente la puerta abierta. La libertad estaba justo ahí. Olía a pólvora y cobre, pero era real. Dio un paso hacia el pasillo. Damián dejó escapar un siseo de dolor bajo e involuntario, presionando su mano más fuerte contra sus costillas. Clare se detuvo. Cerró los ojos, maldiciéndose a sí misma, maldiciendo los nudos torcidos y complicados en su pecho que la ataban a un hombre al que desesperadamente quería odiar. 10 años. 10 años de sostener su mano en la oscuridad. 10 años de conocer la forma exacta de la cicatriz en su barbilla y cómo tomaba su café. Puedes odiar al monstruo, pero ¿qué pasa cuando eres la única que sabe cómo mantener al monstruo respirando? Arrojó el arma sobre el sofá arruinado. Cayó de rodillas a su lado. Mueve tu mano. Damián abrió los ojos. Sorpresa, genuina y sin máscara, suavizó las líneas duras de su rostro. Clare, cállate y mueve tu mano. Sus manos temblaban mientras rasgaba la tela de su camisa abierta, arrancando los botones. La herida era fea, un agujero irregular y oscuro justo encima de su cadera. Sangraba lentamente, un flujo arterial grueso que era aterradoramente constante. Es de entrada y salida, gruñó Damián, con los dientes apretados. No tocó el hígado, creo. ¿Crees? Clare presionó sus palmas directamente contra la herida,
aplicando presión brutal y pesada. Todo el cuerpo de Damián se puso rígido, con un jadeo ahogado escapando de sus labios. Su mano libre salió disparada, sujetando su muñeca con fuerza aplastante, con sus instintos de supervivencia peleando contra su ayuda. «Suéltame», ordenó ella, mirándolo fijamente. Él la miró, con el pecho agitándose, con su agarre en sus muñecas magullándola. Lentamente, agonizantemente, sus dedos se desenroscaron. Dejó caer su mano al suelo. Se estaba rindiendo ante ella. «En la caja fuerte», susurró, con la cabeza inclinándose ligeramente hacia un lado. «Cajón de abajo. Kit de trauma». Clare mantuvo una mano firmemente sobre la herida, estirando hacia atrás con la otra para tomar un pesado cojín de lino de un sillón cercano. Lo empujó con fuerza contra su costado. «Sostén esto. Presiónalo fuerte». Él débilmente colocó su mano sobre el cojín. Clare se apresuró hacia la caja fuerte abierta. Pasó por las pilas de efectivo, las cajas de terciopelo de diamantes, y los libros contables encuadernados en cuero. Encontró la bolsa de lona negra en el fondo, la arrastró hacia afuera, y se la llevó de vuelta. Rasgó el cierre abierto. Adentro había suministros médicos de grado de combate, gasa hemostática, vendas de presión, grapas quirúrgicas, solución salina. El kit de herramientas de un hombre que esperaba plenamente sangrar en su propia casa. Abrió un paquete de gasa hemostática. «Esto va a arder». «Hazlo», murmuró. Empacó la herida, forzando la tela impregnada de químicos profundamente en el agujero de bala para coagular el sangrado. Damián no gritó. Mordió su labio inferior hasta que sangró, con la cabeza echada hacia atrás contra la pared. Los tendones de su cuello se marcaban como cables de acero. Clare trabajó rápido, mecánicamente, empujando hacia abajo la bilis creciente en su garganta. Envolvió una venda de presión apretada alrededor de su torso, asegurándola firmemente. Sus manos estaban resbaladizas con su sangre. Estaba bajo sus uñas. Manchaba los puños de su suéter. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones, exhausta, con su respiración llegando en jadeos irregulares. Damián estaba pálido, pero el sangrado se había ralentizado significativamente. Giró la cabeza para mirarla. Sus ojos rastrearon hacia abajo hacia sus manos sangrientas y después hacia arriba hacia su rostro. «Te quedaste», dijo suavemente. «No te halagues», mintió Clare, con la voz hueca. «Si te mueres, tus hombres van a pensar que fui yo». No llegaría al vestíbulo. Damián no discutió. Solo la observó, con su expresión ilegible en la tenue luz roja de emergencia. Se estiró lentamente, con su mano grande y callosa suspendida en el aire antes de envolverse suavemente alrededor de sus dedos ensangrentados. «Gracias», dijo. Clare miró fijamente sus manos entrelazadas, con la sangre en su palma mezclándose con la sangre en la de ella. Se sentía como una parodia enferma y retorcida de un voto matrimonial. Trató de retirar su mano, pero su agarre, aunque débil, era implacable. «La energía va a regresar en 10 minutos», susurró Damián, cerrando los ojos de nuevo, con su pulgar acariciando ligeramente sus nudillos. «Mis hombres ya están de camino hacia arriba. El cierre se va a reactivar». Le estaba diciendo que su ventana se estaba cerrando. La jaula estaba a punto de cerrarse de nuevo. Clare miró la puerta destrozada, los cuerpos en el pasillo, y finalmente hacia abajo al rey roto y sangrando del bajo mundo de Chicago, que se negaba a dejarla ir. No corrió. Se sentó en el suelo entre las ruinas de su jaula dorada, cubierta de su sangre, y esperó a que los cerrojos hicieran clic. La energía regresó con un zumbido mecánico ensordecedor. La luz roja de emergencia parpadeó y murió, reemplazada instantáneamente por el resplandor duro e implacable de las luces halógenas empotradas en el pasillo. El brillo repentino fue violento. Despojó las sombras, exponiendo la carnicería en alta definición. Las pesadas puertas de roble eran madera astillada y bisagras torcidas. La alfombra persa antigua estaba empapada en una mancha oscura y expandiéndose, y el silencio se rompió con el agudo chirrido electrónico del sistema de seguridad reiniciándose. Las pesadas puertas de acero contra incendios al final del pasillo se cerraron de golpe. Los cerrojos magnéticos se activaron con un pesado clac final. La jaula estaba sellada. Un minuto después, el elevador privado tintineó. Clare se estremeció, jalando sus rodillas hacia su pecho donde se sentaba en el suelo junto a Damián. No alcanzó el arma. No tenía la energía. Solo miró fijamente las puertas del elevador.
Se deslizaron abiertas y 4 hombres se derramaron con armas desenfundadas, escaneando el vestíbulo con eficiencia despiadada. Pali iba al frente. Vestía un abrigo largo arrugado sobre su pijama. Su rostro una máscara tensa de enfoque letal. Absorbió los cuerpos muertos en el pasillo sin romper el paso, con sus ojos clavándose en el estudio arruinado. «Jefe», ladró Pali, pasando sobre un cadáver y bajando su arma. «Aquí estoy», gruñó Damián. Su voz era delgada, tensa a través de capas de dolor. Los hombres inundaron la habitación. La transición fue inmediata y discordante. Un segundo, eran solo Clare y un Damián moribundo. Al siguiente, el Penthouse se convirtió en un centro de comando. Radios crepitaban. Órdenes se gritaban en italiano corto y cortante. 2 hombres inmediatamente tomaron los cuerpos en el pasillo por los tobillos, arrastrándolos hacia el elevador de servicio. Dejaron amplias franjas mojadas de carmesí a través del mármol. Pali cayó de rodillas junto a Damián, retirando el suéter empapado en sangre y la venda de presión aplicada apresuradamente. Maldijo en voz baja. «Llama a Evans», dijo Pali por encima de su hombro hacia un hombre en la puerta. «Dile que traiga el kit para entrada y salida. Y dile que si tarda más de 15 minutos, le voy a disparar en las rótulas». «Estoy bien», gruñó Damián, apartando la mano de Pali de un golpe. «Perímetro. El perímetro está cerrado. Tenemos 12 hombres abajo, 6 en el vestíbulo. La calle está acordonada. Los policías en la nómina están desviando las llamadas al 911 sobre los disparos». Pali miró a Clare. Sus ojos bajaron a sus manos manchadas de sangre, después al arma descartada sobre el sofá, y finalmente de vuelta a su rostro. Hubo un destello de algo en los ojos de Paulie. Respeto. Era algo aterrador de ganar. «Lo hizo bien, señora Costa», dijo Paulie tranquilamente. Clare no respondió. Se puso de pie. Sus piernas se sentían como plomo, sus articulaciones rígidas y adoloridas por el colapso de adrenalina. Se miró a sí misma. Su suéter gris favorito estaba tieso de sangre seca. Sus uñas estaban embarradas con ella. «Sáquenla de aquí», ordenó Damián, con sus ojos rastreándola mientras se tambaleaba ligeramente. «Pongan a un hombre en la puerta de la habitación». «No», la palabra se le escapó a Clare antes de que pudiera detenerse. La habitación se quedó completamente inmóvil. Los hombres arrastrando los cuerpos se detuvieron. Pali levantó la vista. Los ojos pálidos de Damián se entrecerraron. «Clare», advirtió Damián, con el acero regresando a su voz a pesar de su pérdida de sangre. «Ve al dormitorio. Déjalos trabajar. No voy a sentarme en un dormitorio mientras extraños friegan la sangre de mi esposo de las tablas del piso», dijo. Su voz era aterradoramente calmada. La histeria se había quemado, dejando nada más que claridad fría y dura. «Esta es mi casa. Me voy a quedar exactamente aquí». Caminó hacia el sofá de cuero arruinado, recogió la pistola que había dejado caer, y la colocó cuidadosamente sobre la mesa auxiliar. Después se sentó en el único cojín que no estaba cubierto de polvo de yeso o espuma. Cruzó las piernas. Damián la miró fijamente. No discutió. Solo dejó caer su cabeza de vuelta contra la pared, con una sonrisa tensa y sombría jugando en sus labios sin color antes de cerrar los ojos. El doctor Evans llegó 12 minutos después. Era un hombre pequeño y calvo con un tic nervioso y una bolsa médica negra que costaba más que un auto de lujo. No hizo preguntas. No preguntó por qué había un agujero de bala en la pared, o por qué el aire olía a pólvora quemada. Se arrodilló junto a Damián en el suelo. «Lo necesito en el escritorio o una mesa». «Se queda en el suelo», dijo Clare desde el sofá. «Si lo mueves, se va a desangrar más rápido. Trabaja ahí». Evans parpadeó, mirando a Clare, después a Pali buscando confirmación. Pali asintió una vez. Durante la siguiente hora, Clare observó. Observó mientras Evans inyectaba anestesia local directamente en la herida irregular. Observó mientras irrigaba el tejido con solución salina, expulsando fragmentos de la bala de punta hueca, tela redonda y desgarrada. Observó a Damián morder un cinturón de cuero, con su cuerpo rígido, sudor derramándose por su rostro mientras el doctor suturaba el músculo y la piel desgarrados. No apartó la mirada. No se estremeció. Por el pasillo, los sonidos de limpieza continuaban. El pesado chapoteo de baldes de trapeador. El agudo escozor químico del cloro industrial enmascarando el olor a cobre de la sangre. El pesado golpe de cuerpos siendo enrollados en gruesas lonas de plástico. Era una máquina,
una máquina aterradora y bien engrasada diseñada para borrar la violencia tan rápido como se cometía. Había vivido junto a esta máquina durante 10 años. Había pasado una década fingiendo que no existía, ignorando voluntariamente las llamadas telefónicas nocturnas y las desapariciones repentinas. Ya no lo estaba ignorando. Estaba sentada en medio de los engranajes. Cuando Evans terminó, pegó un pesado parche de gasa sobre el costado de Damián. Dejó antibióticos, analgésicos, y una lista de instrucciones que Pali se metió al bolsillo. «Necesita descanso», murmuró Evans, empacando su bolsa. «Si la fiebre se dispara, llámenme. De otra forma, no quiero verlo por una semana». Pali escoltó al doctor afuera. 2 hombres ayudaron a Damián a levantarse del suelo. Gruñó, con su rostro tornándose gris ceniza, pero se negó a dejar que lo cargaran. Se apoyó pesadamente en uno de los soldados, cojeando hacia el pasillo. Se detuvo frente al sofá. Miró hacia abajo a Clare. «¿Estás satisfecha?», preguntó, con la voz un susurro rasposo. «Te voy a avisar cuando el olor a cloro se desvanezca», respondió ella con voz plana. Damián dio un asentimiento lento y medido. Se dio vuelta y dejó que sus hombres lo ayudaran por el pasillo. Clare se sentó en el estudio arruinado durante otra hora. Observó a los hombres terminar de fregar el piso. Los observó cargar los restos astillados de las pesadas puertas de roble. Cuando la habitación finalmente estuvo vacía, despojada de todo excepto el escritorio, el sofá, y el olor persistente de los químicos, se puso de pie. Caminó hacia el baño. Encendió la ducha, con el agua ardiendo caliente. Entró completamente vestida. Se quedó bajo el chorro durante un largo tiempo, observando cómo el agua se volvía rosa, después roja, después clara mientras circulaba por el desagüe. Había intentado irse. Había fallado. Y al fallar, había desbloqueado accidentalmente una puerta dentro de sí misma que nunca podría volver a cerrar. 3 días después, el penthouse era una fortaleza conteniendo la respiración. Se habían instalado nuevas puertas de roble en el estudio. La alfombra persa había desaparecido, reemplazada por un piso de madera oscura y austera. Los agujeros de bala en las paredes habían sido rellenados y pintados. Para un extraño, la violencia nunca había sucedido. Pero la atmósfera dentro de la tumba de $60 millones había cambiado fundamentalmente. Damián no se quedó en cama. Contra las estrictas órdenes de Evans, estaba de vuelta en su estudio para la segunda mañana. Se sentaba rígidamente en su silla de cuero, con un vaso de agua reemplazando su whisky usual, tomando analgésicos recetados con la regularidad mecánica de un reloj tic-taqueando. Estaba cazando. El ataque no fue un golpe aleatorio. Los atacantes habían sorteado la seguridad a nivel de calle, deshabilitado los generadores conectados por cable en el sótano, y sabían exactamente qué salida de incendios atacar. Tenían los esquemas del edificio. Tenían los horarios de patrulla. Alguien dentro del círculo íntimo de Damián lo había vendido a los lobos. Clare no regresó a su rutina. No se retiró a la sala de estar con un libro. No ignoró los murmullos bajos de hombres en trajes oscuros entrando y saliendo. En cambio, arrastró una silla de lectura de respaldo alto de la biblioteca y la colocó en la esquina del estudio. Damián no la había detenido. Cuando primero cargó la pesada silla hacia la habitación, Pali se había movido para interceptarla, pero Damián había levantado una sola mano vendada. «Déjala quedarse». Así que se quedó. Se sentaba en la esquina, con las piernas cruzadas, una taza de café negro en sus manos, y observaba al rey desmantelar su propia corte. «No fueron los griegos», dijo Damián la tercera tarde. Estaba mirando un corcho que Pali había traído sobre ruedas, cubierto de fotografías e hilo rojo. «Los griegos son brutales, pero no son quirúrgicos. Esto fue quirúrgico. Esto fue un asesinato». «¿Los rusos?», sugirió Pali, recargándose contra el marco de la puerta. «No», Damián se movió en su silla, con una mueca tensa en su mandíbula. «Los rusos habrían enviado 20 hombres, no 4. Habrían quemado el edificio hasta los cimientos. Esto fue alguien que me quería muerto, pero quería la infraestructura intacta. Se aclara la garganta, alguien que quería tomar el control». Clare tomó un sorbo de su café. «¿Quién tiene los códigos de seguridad para el sótano?». Ambos hombres se detuvieron. Se voltearon a mirarla. Era la primera vez que había hablado durante sus sesiones de estrategia. Pali se veía incómodo. Los ojos de Damián, sin embargo, se afilaron. «3 personas», dijo Damián lentamente. «Yo,
Paulie y Thomas. Thomas, repitió Clare. Thomas era el jefe de seguridad física, un ex-marine, frío, eficiente, completamente sin humor. Había estado con Damián durante 5 años. Era el que supervisaba a los guardias que seguían a Clare al supermercado. Thomas es leal, dijo Pali a la defensiva. Recibió un disparo por ti en Detroit, jefe. La lealtad tiene fecha de caducidad, Pali, murmuró Damián, recostándose en su silla, con sus ojos fijos en Clare. Usualmente alrededor de la época en que se percibe debilidad. No estabas débil, argumentó Pali. No estaba enfocado, los ojos pálidos de Damián no dejaron el rostro de Clare. Los hombres notan cosas. Notan cuando el jefe cierra el penthouse. Notan cuando la esposa deja de salir del piso. Notan cuando se despide al personal doméstico. Thomas vio una distracción. Vio a un hombre peleando una guerra dentro de su propia casa, y decidió abrir las puertas a un comprador externo. Clare sintió un escalofrío frío recorrer su columna. Por mi culpa, la realización la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su rebelión, su desesperado intento de divorcio, había creado exactamente la vulnerabilidad que casi los mató a ambos. Dejó su taza de café abajo. Tráiganlo aquí arriba. Pali la miró fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. Miró a Damián. El rostro de Damián era ilegible. ¿Escuchaste a mi esposa, Pali? Trae a Thomas arriba. 30 minutos después, las pesadas puertas de roble se abrieron. Thomas era un hombre grande construido como un muro de ladrillos, con el cabello corto y una expresión estoica. 2 de los hombres de Paulie lo flanqueaban. Todavía no lo habían desarmado. No lo habían acusado. Esto era simplemente una convocatoria a la oficina del jefe. Thomas entró a la habitación. Miró a Damián sentado detrás del escritorio. Después miró a Clare sentada en la esquina. Un tenue destello de sorpresa cruzó sus facciones rígidas antes de que lo enmascarara. Jefe, dijo Thomas, asintiendo respetuosamente. Me llamó. Damián no habló. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó el sobre de Manila, el que tenía la marca de quemadura en la esquina, los papeles del divorcio. Lo lanzó sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe suave. Mi esposa y yo hemos tenido un desacuerdo, dijo Damián, con la voz inquietantemente calmada. Ha causado cierta tensión en el hogar. Estoy seguro de que lo notaste. Thomas se quedó perfectamente inmóvil. No es mi lugar notar su vida personal, señor. Pero lo haces. Damián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, ignorando el dolor en su costado. Porque tu trabajo es asegurar este perímetro, saber cada variable. Y un jefe distraído es una variable masiva. Aseguro el perímetro, señor. El perímetro se mantiene. No se mantuvo hace 3 noches, Thomas. Esa fue una violación coordinada. Golpearon la red. Fue una anomalía. ¿Una anomalía? Damián sonrió. Fue una cosa hueca y aterradora. Pali sacó los registros de acceso para el servidor del sótano. Los registros físicos, no los digitales. Los registros digitales fueron borrados durante el apagón. Pero el teclado físico en la puerta del cuarto del servidor tiene un chip de memoria. Registra cada pulsación de tecla. La mandíbula de Thomas se tensó. Solo una fracción. Un cambio microscópico en los músculos de su cuello. Clare lo vio. No apartó la mirada. Tu código, Thomas, dijo Damián suavemente, ingresado 2 horas antes del apagón. Bajaste ahí. Cableaste un bypass a la placa lógica del generador. Cuando la red cayó, los generadores no se activaron porque tú les dijiste que no lo hicieran. Señor, estaba haciendo una revisión rutinaria. ¿Quién te pagó? Damián lo interrumpió. La calma falsa desapareció, reemplazada por la autoridad absoluta y rugiente del don mafioso. La temperatura en la habitación se desplomó. Thomas se dio cuenta de que estaba atrapado. Miró a los 2 hombres flanqueándolo. Calculó la distancia hacia la puerta. Calculó la velocidad de desenfunde de su arma. No lo hagas, advirtió Pali, entrando a la habitación y desenfundando su propia arma en un movimiento fluido y cegadoramente rápido, apuntándola directamente hacia la parte trasera de la cabeza de Thomas. Thomas lentamente levantó las manos, rindiéndose a lo inevitable. No miró a Damián. Miró a Clare. El guardia estoico y respetuoso se había ido. Los ojos que le devolvían la mirada estaban llenos de puro disgusto cínico. ¿Quieren saber quién me pagó? Thomas hizo una mueca.
La familia Moretti. Vieron sangre en el agua. Sabían que Costa estaba perdiendo su filo. Lo ha estado perdiendo durante un año. Cuida tu boca, le espetó Pali. Es débil, escupió Thomas, con la voz resonando en el estudio silencioso. Apuntó un dedo grueso hacia Clare. Construyó un imperio y lo está dejando pudrir porque está obsesionado con una mujer que lo odia con toda su alma. La encierra aquí. Pone a la mitad de tu equipo a vigilarla para que no huya. Eres un chiste, Damián. Toda la ciudad lo sabe. Ya no eres un jefe. Solo eres un esposo desesperado. El silencio que siguió fue sofocante. Cada palabra que Thomas decía era un clavo martillado en el ataúd de la culpa de Clare. Tenía razón. La obsesión de Damián con ella lo había cegado. Su odio hacia él lo había debilitado. Eran un veneno matándose mutuamente, y se estaba derramando hacia las calles. Damián no gritó. No agarró su arma. Miró a Thomas con una expresión de profundo vacío helado. Llévenlo a los muelles, le dijo Damián a Pali. Su voz era una línea plana. Entendido. ¿Y Pali? Sí, jefe. Asegúrate de que tenga mucho tiempo para pensar en sus elecciones de carrera antes de que vaya al agua. Thomas no suplicó. Conocía las reglas. Solo mantuvo su mirada fija en Clare mientras los hombres de Paulie lo arrastraban hacia atrás fuera del estudio. Las pesadas puertas de roble hicieron clic cerrándose, sellando la habitación una vez más. Clare y Damián estaban solos. El silencio se extendió durante 10 minutos. El único sonido era el pesado tic-tac rítmico del reloj de pie antiguo en la esquina de la habitación. Damián se sentó detrás de su escritorio. Miró fijamente el sobre de Manila quemado. El medicamento para el dolor se estaba pasando. Un brillo de sudor frío destellaba en su frente, y su respiración era superficial, tensa con la agonía en su costado. Clare se puso de pie de su silla. Caminó lentamente a través de la habitación, con sus botas haciendo clic suavemente sobre la madera dura. Se detuvo frente al escritorio. Se estiró y recogió el sobre. Damián la observó, con sus ojos azul pálido rastreando sus manos. No trató de detenerla. Se veía derrotado. Por primera vez en 10 años, el indestructible Don de Chicago se veía como un hombre roto. Las palabras de Thomas habían despojado la armadura, exponiendo la verdad cruda y fea de su matrimonio. Tenía razón, dijo Damián tranquilamente. No levantó la vista. Dejé que mi enfoque se deslizara. Te puse por encima de la familia, por encima del negocio, y me costó mis hombres. Casi te costó la vida. Clare miró fijamente el pesado papel en sus manos. Me entregaste estos papeles, continuó Damián, con la voz áspera, raspando contra su garganta. Y mi primer pensamiento no fue sobre la apariencia, ni los activos, ni el riesgo. Mi primer pensamiento fue que preferiría quemar la ciudad hasta los cimientos que dejarte salir por esa puerta. Finalmente la miró hacia arriba, con sus ojos brillando con una vulnerabilidad oscura y aterradora. Eso me convierte en un riesgo para mis hombres y para ti. Se estiró hacia el cajón superior de su escritorio. Sacó un pequeño llavero de plástico negro, el anulador maestro para el sistema de seguridad del Penthouse. Lo deslizó a través de la superficie lisa de caoba. Se detuvo a centímetros de la mano de Clare. Tómalo, susurró Damián. El elevador va a funcionar. Las escaleras se van a abrir. Las cuentas en Zurich están a tu nombre. Tienes suficiente para desaparecer. No te voy a seguir. No voy a enviar hombres tras de ti. Eres libre. Clare miró el llavero negro. Era exactamente lo que había querido. Era la llave de su jaula. Era el respiro profundo que había estado anhelando durante 3 años. Podía empacar su bolsa de lona, caminar hacia el elevador, y tomar un Uber a Oare. Para la medianoche, podría estar en París. Para mañana, podría ser un fantasma. Se estiró con su mano. Sus dedos rozaron el plástico fresco del llavero. Lo recogió. Damián cerró los ojos. Un músculo tembló en su mandíbula. La única señal de la agonía absoluta desgarrándolo por dentro. Una agonía que no tenía nada que ver con la herida de bala en su costado. Clare sostuvo el llavero en su palma. Sintió su peso. Pensó en Jane Doe. Pensó en una vida tranquila en un suburbio tranquilo, mirando por encima de su hombro cada vez que un SUV negro pasara. Pensó en estar segura y aburrida y completamente sola. Después miró al hombre sentado frente a ella. Era un monstruo. Ordenaba muertes con un gesto casual de la mano. La había encerrado en una bóveda para forzar su sumisión.
Era un tirano, un criminal, una fuerza de naturaleza violenta. Pero también se había arrojado sobre su cuerpo cuando la granada explotó. Había sangrado en el suelo, listo para morir para que ella pudiera correr. Había tratado de dejar la oscuridad, pero la oscuridad ya se había filtrado en sus huesos. Ya no retrocedía ante la violencia. Se había sentado en una silla y había ordenado la ejecución de un hombre. Era Clare Costa. La realización se asentó sobre ella, no con miedo, sino con una claridad absoluta y aterradora. No quería salir de la jaula. Solo quería las llaves. Clare lanzó el llavero negro. No fue hacia su bolsillo. Voló sobre el escritorio, sobre el hombro de Damián, y aterrizó con un traqueteo agudo en el hogar de piedra de la chimenea. Los ojos de Damián se abrieron de golpe. Miró su confusión, en guerra con el shock. No tienes permiso de dejarme ir, dijo Clare, con la voz cayendo una octava, perdiendo toda la desesperación frenética que había cargado hace una semana. Era suave, fría. Sonaba exactamente como la de él. Clare, cállate, dijo él. La boca de Damián se cerró de golpe. Ella colocó sus manos planas sobre el escritorio, inclinándose cerca, obligándolo a sostener su mirada. Thomas tenía razón sobre una cosa. Estás perdiendo tu filo. Porque estás tratando de jugar dos juegos a la vez. Estás tratando de ser un rey despiadado para ellos y un esposo protector para mí. Me pusiste en una caja de vidrio y pensaste que no notaría las grietas. Recogió el sobre de Manila conteniendo los papeles del divorcio. Con un movimiento rápido y feroz, lo rasgó directamente por la mitad. El papel grueso se rasgó ruidosamente en la habitación silenciosa. Lo rasgó una y otra vez, dejando caer los pedazos triturados sobre el escritorio como nieve. No soy una mascota, Damián, dijo, con la voz vibrando con intención. No soy un riesgo. Soy tu esposa, y si voy a quedarme en esta casa, si voy a cargar tu nombre, nunca me voy a sentar en la oscuridad de nuevo. Damián miró fijamente los papeles triturados sobre su escritorio. La miró hacia arriba, con sus ojos pálidos muy abiertos, con la respiración atorándose en su pecho. ¿Qué estás diciendo?, susurró. Estoy diciendo que la jaula desapareció, le dijo Clare, rodeando el escritorio. Se paró junto a su silla. Se estiró hacia abajo con sus dedos, rozando su mandíbula, obligándolo a mirar hacia arriba a sus ojos. No más puertas cerradas con llave. No más secretos. Si vas a la guerra, conozco los planes de batalla. Si alguien nos traiciona, firmo la orden contigo. Se inclinó, con sus labios a centímetros de su oído, con la voz una amenaza sedosa. ¿Quieres que sea una costa? Entonces trátame como una costa. Soy tu igual. Soy tu socia. Y si alguna vez tratas de encerrarme en una habitación de nuevo por mi propio bien, no te voy a entregar papeles de divorcio. Te voy a poner una bala en el otro costado. Se retiró. Damián la miraba fijamente, hipnotizado. El hombre roto y derrotado de hace 10 minutos había desaparecido. En su lugar, un fuego lento y oscuro se encendió en sus ojos. Era un asombro aterrador y consumidor. La estaba mirando no como una posesión, sino como una reina que acababa de reclamar su trono. Se estiró hacia arriba con su mano grande, envolviéndola alrededor de su muñeca, jalando su mano hacia abajo de su mandíbula para presionar sus labios ferozmente contra su palma. Lo que quieras, prometió, con la voz áspera con una devoción torcida y absoluta. Mi imperio, mi sangre, es tuyo. Bien, dijo Clare. Retiró su mano. Caminó hacia la mesa auxiliar, recogió el teléfono desechable que Damián había arrojado ahí días antes, y lo lanzó a su regazo. Llama a Pali, ordenó, caminando hacia las puertas del estudio. Dile que asegure los muelles y dile que quiero las rutas de embarque de la familia Moretti mapeadas en el corcho para mañana en la mañana. Si quieren probar tu filo, les vamos a mostrar exactamente qué tan afilado es. Abrió las pesadas puertas de roble. No miró atrás. Salió caminando hacia el pasillo, el silencio absoluto del penthouse ya no una tumba, sino un reino esperando su comando. Le pidió al jefe de la mafia el divorcio. 10 minutos después, cada salida estaba cerrada. Una semana después, ella era dueña de los cerrojos. Cuando la puerta de la jaula finalmente se abrió, Clare no voló lejos. Tomó control de la prisión. La línea entre cautiva y reina es delgada como una navaja. Y a veces, la única forma de sobrevivir a la oscuridad es aprender a gobernarla. ¿Qué piensan sobre la elección final de Clare? ¿Se rindió a la toxicidad, o finalmente recuperó su poder?
Díganos en los comentarios abajo. Si no pudieron apartar la mirada de este romance oscuro, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para más narrativa intensa y desquiciada. Nos vemos en la próxima.